Licenciado de la Cruz, recibamos al asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yairín o Jairín, a ver que nos corrija ella mismo, teníamos esa disyuntiva aquí. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Es Jairén, con Jairén, ni J y Yairín, H ni intermedio. Jairín, ninguno de los dos le atinamos. ¿Cómo está, Sí, sí, asambleísta? es un poco difícil. La verdad es que yo ya digo, bueno, como ustedes quieran, con el cariño y siempre será recibido. Jairén, Jairén, su apellido Jairén, sí. Noriega es de Quito. Es de Quito, sí, sí, sí. Bueno, mis abuelos por parte de mi papá son de Ambato. Oh, ya. Ajá, sí. Bien, ¿cómo está, Jairén? Bueno, el día de ayer se aprobó esta reforma a la Constitución para que haya la posibilidad de instalar bases militares extranjeras, pero no queda allí todo, porque algunos creen que ya van a instalar las bases, ¿no? Hay que ir a un referéndum. Pero en la votación final vimos que 3 asambleístas del bloque de la RC se abstuvieron. Le pregunto a usted, ¿por qué? Bueno, primero que nada, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Antes de responder su pregunta, sí quisiera acotar algunas cosas sobre la intervención que ustedes colocaron del asambleísta Serrano, con quien tenemos diferencias ideológicas, yo le diría, abismales. Sin embargo, algo valioso que me pareció de legislador el día de ayer era este llamado a tener un debate serio en la Asamblea Nacional. Hemos tenido algunas sesiones del Pleno, las dos últimas sobre todo, de temas relevantes, fundamentales para el país. Por un lado, la ley para combatir las economías criminales, que ahora se llama de Solidaridad Nacional, mañana no sabemos cómo se va a llamar, y la instalación, ¿no es cierto?, el cambio constitucional para que se abra la posibilidad de una base extranjera. Lastimosamente, ambos temas que deberían tener un debate amplio, democrático, de argumentos, de contraargumentos, de permitirnos la posibilidad de debatir, ¿no es cierto?, en el Pleno de la Asamblea Nacional, se ha convertido más bien en un show por parte de los legisladores de gobierno. Están todos siguiendo el libreto, ¿no es cierto?, de colocarnos a nosotros como los malos y a ellos como los buenos, ¿no? Hay salvadores y hay personas involucradas, según ellos, con grupos de delincuencia organizada. Y esto hace que el debate se empobrezca, que el debate no se plantee en los términos en los que se debería, insisto, dado dos temas sumamente importantes, ¿no? Así que el llamado de un legislador que además ha sido legislador en otros periodos, en años anteriores, que se da cuenta, ¿no?, el nivel tan pobre de debate que existe ahora en la Asamblea Nacional. Creo que eso es un elemento que habría que colocar sobre la mesa para reencaminar esto que está haciendo la Asamblea Nacional. Ahora, la verdad es que no hemos conversado aún con los compañeros que tuvieron una votación distinta. Sin embargo, entre la abstención y el voto en contra tampoco hay, digamos, una diferencia sustancial en cuanto a lo ideológico. A mí me hubiera preocupado que alguno de nuestros compañeros hubiese votado, digamos, a favor, porque ahí sí que había una diferencia, si usted quiere, incluso de principios fundacionales de nuestro proyecto político, que es, en definitiva, un proyecto que apuesta a la soberanía nacional, que apuesta a la seguridad, por supuesto, y a la cooperación internacional, pero sin dejar de lado un elemento de soberanía y de procurar que Ecuador siga siendo un territorio de paz respecto a la situación geopolítica que vivimos en este momento. Sabemos que una base extranjera, dependiendo de qué país se asiente, ¿no es cierto?, dentro de nuestro territorio, será una definición de una postura respecto a los conflictos geopolíticos que existen en este momento, y en ese sentido es también, digamos, nuestra mayor observación en cuanto a la instalación o la posibilidad de instalar una base militar extranjera. Ahora, los compañeros, sobre todo, digamos, un poco, no quiero hablar por otros, pero las conversaciones previas que teníamos y un poco la opción de la abstención, que fue una opción que fue considerada también, era también en el sentido de dejar a la ciudadanía que pueda tomar una decisión, porque, como usted dijo, esto ya no es que el día de mañana
se puede a través de decreto presidencial instalar una base extranjera, sino que esto, al ser un cambio constitucional, tiene que decidirse en las urnas por el pueblo ecuatoriano y será el soberano quien decida si es que este cambio se realiza o no. Entonces estamos hablando de todavía un proceso que tomará algunos meses y en ese sentido la abstención era una opción para, digamos, dejar a la ciudadanía en libertad de que sean ellos quienes tengan la última palabra, que en efecto va a ser así. ¿Y cuáles serán las pretensiones del gobierno de entregar la soberanía de nuestro país a países extranjeros? ¿Cuáles son? Porque ya hemos visto que Estados Unidos ha dicho que ellos no tienen intenciones de instalar bases en países extranjeros, pero tal vez que Galápagos, yo digo. Mire, a mí me preocupan algunas cosas. Por un lado, la falta de seriedad con la que este gobierno, debate, enfrenta esta crisis de inseguridad. Y me preocupa porque pasamos de cortinas de humo en cortinas de humo, ¿no? Desde la declaratoria del conflicto armado interno, se entregaron a la Asamblea Nacional el periodo pasado una serie de normativas que en su mayoría fueron aprobadas con votos de la Revolución Ciudadana, salvo una o dos, entre ellas obviamente la subida, el incremento del IVA es algo que nosotros no apoyamos. Sin embargo, esto terminó sucediendo y también se lo hizo en nombre de recuperar la seguridad. Todas las leyes han sido con una promesa de que ahora sí este va a ser el paso definitivo, el paso que necesita el país para poder recobrar, para poder volver a ser un país de paz, pero nada de eso ha sucedido. De hecho, los resultados son los peores resultados de un plan prácticamente inexistente. Yo le pregunto a usted, a la ciudadanía, si alguno de nosotros llegó a ver el famoso Plan Fénix. Ni en papeles, ni en resultados. Solo el tatuaje que se hizo el presidente. Exactamente. Además, el mismo día donde estábamos hablando, llorando en luto nacional, la muerte, tortura, desaparición de 4 niños afrodescendientes. El peor timing, además, para elegir irse a tatuar. Pero bueno, en todo caso, como le decía, vivimos de show en show, cortinas de humo por todos lados. Esta nueva ley también constituye eso, ¿no? Porque no abona a solucionar los graves problemas que tiene ahora mismo el país. Y me parece que incorporar este debate de las bases extranjeras en este contexto también es para decir, miren, todo lo que estamos haciendo para recuperar la seguridad, pero sin embargo yo esperaría que la ciudadanía empiece a medirlo al presidente Noboa ahora sí por resultados, porque claramente uno de los elementos que hicieron que la gente lo apoye en estas elecciones fue este pensamiento de, bueno, solamente era 1 año y medio, tenía poco tiempo, era nuevo, no se esperaba ganar, recibió el país destrozado y una serie de excusas, entre ellas también que la Asamblea no le dejaba trabajar, cuando no es cierto, insisto, vayan a ver las votaciones de las leyes que entregaba el presidente Daniel Noboa, en su mayoría fueron apoyadas. Sin embargo, ahora sí ya tiene 4 años. Ahora sí ya tiene una asamblea tal cual él la soñó. Lo tiene no solamente al presidente de la asamblea, sino tiene un CAL conformado ilegalmente a su gusto y antojo, tiene unas comisiones conformadas a su gusto y antojo, y ahora sí no hay excusas y nosotros como Revolución Ciudadana no vamos a ser los antagonistas del gobierno en este juego de buenos y malos. Nosotros vamos a ser una oposición democrática, una oposición propositiva y una oposición que le sume a este país. Usted fue bastante crítica antes de ayer, me parece, con el presidente de la Asamblea Nacional, Niel Olsen, que le dijo a la prensa que muchos periodistas tienen más conocimiento de lo que es la actividad legislativa que el propio presidente de la Asamblea. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que es evidente y yo veía como varios periodistas asentían con la cabeza. Miren, yo llevo en la Asamblea Nacional 4 años, más o menos, ¿no? Fui de 2021 al año 2022, tuve la oportunidad de ser alterna del ahora alcalde Pavel Muñoz. Entre el año 2022 y 2023, antes de la muerte cruzada, tuve, digamos, un periodo de 9 meses como asambleísta principal.
luego vinieron las elecciones, fui candidata principal, estuve este año y medio, este año de transición, y ahora he vuelto a ser electa representante de las 33 parroquias rurales, que para mí es el mayor honor de mi vida. Y le digo, la asamblea es de experiencia, la asamblea es de práctica, la asamblea es de abrir la ley orgánica de la función legislativa para no salir a hacer el ridículo, como está pasando ahora mismo con las autoridades de la Asamblea Nacional. Los descuentos por atrasos, los descuentos por faltas siempre han existido. Que ellos no se enteren, que no lo sepan y que salgan, insisto, a hacer el ridículo en televisión nacional, no significa que ellos tengan la razón. Porque además, de vuelta, es el gobierno del show. Entonces hacen, ¿no es cierto?, un show de ahora sí los pongo a trabajar, además con un tono de capataz de Hacienda, como si él nos pusiera a trabajar a nosotros. Nosotros no trabajamos para él, nosotros trabajamos para nuestra gente. Y que él diga que ahora sí se va a sesionar toda la semana. Y eso no le duró sino un par de días, cuando se dio cuenta que él no puede sesionar los plenos de lunes a viernes, porque si las comisiones no tienen espacio para trabajar, entonces no hay contenido que el pleno pueda discutir. Pero ¿y de qué manera justificó ese cambio nuevamente? Es que no lo justifica. Es del gobierno del show y de la posverdad. Salgo a decir algo en redes sociales, salgo a decir algo en medios de comunicación, y si luego cambia mi postura y me veo poco coherente, no me importa, porque finalmente, y lo digo con mucho respeto a usted como periodista, a su medio de comunicación, hay otros medios que no tienen tanta ética, y entonces ni siquiera se cuestionan y ni siquiera hablan sobre este cambio nuevamente de modalidad en la forma de sesionar en la Asamblea Nacional. Entonces, claro, a la gente en el imaginario lo que queda es este anuncio de ahora sí los pongo a trabajar. Cuando los asambleístas responsables no trabajamos de lunes a viernes, trabajamos de lunes a domingo, porque sábado y domingo hacemos trabajo territorial. Entonces, digamos, es una serie de anuncios para hacerse el bacán y para hacerse el chévere, cuando realmente lo que demuestra es desconocimiento y también una especie de burla hacia la gente que piensa que va a convencer con esta clase de Pero el presidente hace esa crítica, Jairen, el presidente hace esa crítica de los asambleístas que llegan atrasados y de los faltones, y resulta que la primera faltona ha sido una asambleísta de ADN, Lucía Jaramillo. Ella salió a reconocer que tiene el 76% de asistencia a la asamblea. O sea, quiere decir que casi el 25% no ha asistido a la asamblea. Y además lo hace con orgullo. La verdad es que a mí sí me sorprende mucho el nivel de ciertos colegas. Creo que hay que tomarse un tiempo para aprender. Que nadie nace sabiendo. De hecho, a mí, cuando fui legisladora alterna, la dinámica de la Asamblea Nacional me costó. Hay una curva de aprendizaje, pero hay que ser un poquito más humildes. Yo lo que leo, lo que siento también de los legisladores de la bancada de gobierno es que se creen todopoderosos, se creen los sabelotodos, cuando no se dan cuenta que de cara a la gente están haciendo el ridículo. Entonces yo sí les invitaría para mejorar la imagen de la Asamblea Nacional, que es lo que dice querer el presidente Olsen. Leamos un poco más, estudiemos mejor las leyes, seamos un poco más cumplidos, respetemos el procedimiento parlamentario, permitamos que exista debate en la Asamblea Nacional. Ahora mismo le digo, hay una dinámica rarísima en el Pleno. Antes uno tiene su pantalla, ¿no es cierto?, su curul, nosotros solicitamos la palabra, esto le refleja inmediatamente al presidente, a quien sea, ¿no es cierto?, en presidencia se refleja el nombre de la persona, el orden en el cual se solicitó la palabra, y en función del orden en el que se haya solicitado, se otorga el uso de la palabra. Ahora hay que decir con anticipación quiénes van a intervenir en la Asamblea Nacional. Hay que acercarse prácticamente a rogarle al presidente Olsen si queremos dar un punto de orden, un punto de información, bloqueando completamente el debate parlamentario. Si ellos tienen la razón y si tienen argumentos para debatir, debatamos. No le huyan al debate, no le tengan miedo al debate. Pero esta ahora es la dinámica dentro de la Asamblea Nacional.
Asambleísta, buenos días. Carla Aro le saluda. Nosotros al inicio del programa poníamos un video de miembros de la Policía Nacional donde ingresaban sin autorización a una vivienda acá en la ciudad de Guayaquil. Entiendo con el fin o con el objetivo de buscar a un presunto delincuente, ¿no? Y esto de aquí es preocupante porque eso también se ve reflejado en el proyecto de ley de solidaridad del presidente Noboa que envía a la Asamblea. Sé que ustedes han enviado como bancada algunos puntos para que sean tomados en cuenta y revisados en la comisión. Me gustaría saber cómo va esa revisión, si usted tiene algún conocimiento y cuál es su apreciación sobre estos hechos que ni siquiera se aprueba la ley y que ya se están dando en los hogares de la ciudad de Guayaquil, quienes sentimos que están atemorizando a la ciudadanía y están vulnerando cualquier derecho que tenemos como ciudadanos. Mire, yo también vi el video, creo que sea el que usted hace referencia. Me preocupa realmente que el combate a la inseguridad sea parte de un show y no necesariamente responda a combatir estos grupos de delincuencia organizada. De ese video me preocupan dos cosas. Uno, que en efecto el policía dice yo no necesito ninguna orden para este procedimiento, lo cual no es correcto, es decir, ya se están generando este tipo de abusos incluso sin que exista una ley de por medio. Y por otro lado, me pongo a pensar en que los sistemas de inteligencia no están funcionando como deberían. Porque si hubiera, digamos, la inteligencia suficiente, se podría rastrear, digamos, investigar dónde están los capos de las mafias, dónde están los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada, no, digamos, procedimientos que pueden caer en falsos positivos. Veo también en ese video cómo el policía, hay un chico que está en el piso, ¿no es cierto? Y le hace una pregunta y él inmediatamente le apunta, digamos, de una forma absolutamente violenta. Veo en ese video que ni siquiera se les había pedido identificarse. Es decir, un desconocimiento de la Policía Nacional respecto a lo que debería proceder para precisamente conseguir el objetivo, ¿no? Si el objetivo de ese operativo era encontrar a un sospechoso de algún tipo de delito, bueno, sigamos los procedimientos. Pero me parece que no hay más que show y esto termina siendo problemático sobre todo en barrios empobrecidos, en barrios populares, porque ese tipo de cosas yo le aseguro que no van a ir a hacer a Mocolí. Yo le aseguro que de esa forma tan violenta no van a entrar a una casa en San Borondón. No lo van a hacer. Lo hacen contra gente pobre, contra gente desprotegida y contra gente vulnerable que no va a poder siquiera interponer ninguna acción legal, jurídica frente a este tipo de abusos. En el país ya existen más de 40 desapariciones forzadas en el marco de este conflicto armado interno. Y por supuesto que queremos combatir la delincuencia y por supuesto que queremos un país de paz y seguro, pero no a costa de abusos y excesos contra la población civil, que no tiene absolutamente nada que ver. El único pecado que han cometido es nacer pobres y vivir en un barrio donde no llega sino la policía, porque ni la escuela, ni el hospital, ni los servicios sociales están en ese barrio. Llega la policía y llega a amedrentar. Entonces eso a nosotros sí nos genera muchísima preocupación y es por eso que si el presidente dice, bueno, necesitamos más leyes para combatir la delincuencia, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo porque el problema es de política pública y de voluntad política, pero le hemos dicho, bueno, presidente, perfecto, que en el debate legislativo se mejore el mamotreto de ley que usted entregó. Que insisto, en un inicio era una ley para combatir las economías criminales, luego se volvió en una ley de solidaridad nacional, que ya no se entiende exactamente qué es lo que quieren conseguir con esta ley. Se hicieron varios cambios entre el primer y el segundo debate, y ahora sí que de económico urgente no tiene absolutamente nada. Hablan de una supuesta cooperación entre el sector público y el sector privado, pero ahí yo no veo cooperación.
En el artículo que están proponiendo, que si no me falla la memoria es del artículo número 32, lo que dicen es que las empresas, las personas podrán acogerse a una remisión de hasta el 30% del impuesto a la renta si es que se hace donaciones de equipamiento, etc. Entonces, eso no es una cooperación entre el sector público y el sector privado. Para mí, cooperación es que los bancos que ahora mismo tienen ganancias extraordinarias dejen de ganar un poquito y contribuyan con esos recursos para que el Estado de forma responsable y planificada pueda entregar los recursos que necesita la policía y las Fuerzas Armadas. Lo que están haciendo es nuevamente perdonándose impuestos bajo la promesa de que vamos a tener recursos para la policía y las Fuerzas Armadas. No, lo que están haciendo es vaciando la caja fiscal, porque están recortando los recursos que deberían entrar al Estado y el Estado, insisto, de forma técnica, planificada, entregar esos recursos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no se cobran las deudas en firmes de estas grandes corporaciones al SRI para que esos dineros sean utilizados para fortalecer a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas? Nos hacemos esa pregunta porque siempre cuando hablamos de cooperación público-privada hablamos de reducción y reducción en el impuesto a la renta. Exactamente, y si ellos dicen que lo que falta es plata, pero están perdonando impuestos, entonces cada vez nos va a faltar más plata. Si pasamos de remisión en remisión a cambio de unas cuantas migajas de equipamiento, por ejemplo. Y yo tengo esa misma pregunta, y yo creo que es una duda que comparte la ciudadanía ecuatoriana de por qué no se están cobrando a estos grupos económicos que tienen deudas en firme. ¿Qué quiere decir deuda en firme? Que ya pasaron todas las etapas de apelación, que esa deuda ya está sellada, si se quiere, que está lista para ser cobrada y para que los grandes grupos económicos paguen, pero no lo están haciendo. En época de crisis, eso es arrimar el hombro, es ser responsable. No esperar sangrarle más al Estado de lo que ya le han sangrado hasta el momento. Y esa pregunta sí la debería responder el presidente de la República, la vicepresidenta, que, digamos, los grupos económicos de los cuales son parte sus familiares le adeudan al SRI, le adeudan al Estado. Entonces, de hecho, bueno, esa es una de nuestras propuestas como Revolución Ciudadana, pero nuestro documento va más allá en el sentido de haber hecho una evaluación de la ley, ver que era una ley inconstitucional, ver que era una ley además incompleta, porque como le digo al inicio, se decía que era una ley, no se decía, el título literalmente decía para combatir las economías ilícitas, pero usted revisa el texto y se da cuenta que, por ejemplo, la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero, que es esta unidad que a nosotros como país nos ayuda a detectar dónde están estos flujos ilícitos, dónde está los dineros que tienen alguna sospecha de saber de dónde vinieron, ¿no es cierto? Que pueden ser de la criminalidad, del narcotráfico, de la trata de personas, etcétera. Esta unidad de análisis financiero la mencionan en un solo párrafo, que es de este porte literalmente, es un párrafo chiquitito, y lo que hacen es darles más funciones en el marco de este conflicto armado interno, pero no mencionan absolutamente nada más. Frente a ese artículo que, insisto, nos parece incompleto e innecesario, la propuesta de la Revolución Ciudadana es que se puedan aplicar las recomendaciones del GAFI y en estas recomendaciones lo que te dice para el Ecuador es que hay que implementar sistemas de blockchain, implementar sistemas de trazabilidad para que se pueda mirar cuál es el origen y cuál es el destino de los fondos. Los bancos deberían poder hacer este cruce de información con el SRI, con la UAFE, con la super de compañías, con la propia superintendencia de bancos para entender dónde se están moviendo estos dineros ilegales. Nada de eso contiene la propuesta del presidente Noboa, sin embargo, como Revolución Ciudadana es una de nuestras principales observaciones. Pero le digo algo, justo a la mañana conversaba con un colega que estamos trabajando, digamos, con él este tema dentro de la bancada, y me decía que hasta el día de hoy no ha sido recibido en la Comisión de Desarrollo Económico para
exponer estas observaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Había más de 30 observaciones, ¿verdad, asambleísta, que ustedes hacían? Sí, es un texto que tiene, si no me equivoco, son 36 artículos, 9 disposiciones generales y 2 transitorias. Este texto fue entregado formalmente vía gestión documental, pero lo que corresponde, insisto, en el procedimiento parlamentario que desconocen, es que cuando los legisladores enviamos observaciones a una comisión, sean recibidas, pero al mismo tiempo escuchadas para poder fundamentar y que, en efecto, estas observaciones puedan ser acogidas o al menos discutidas. Se han acogido comparecencias de legisladores de ADN, porque yo he estado en esas comisiones, lo he visto. El colega Adrián Castro, recuerdo que estuvo en algunas comparecencias explicando sus observaciones, pero da la casualidad que a la Revolución Ciudadana ni siquiera se le permite exponer estas ideas, estas propuestas para mejorar el texto que envió el presidente Daniel Noboa. Entonces, me parece que juegan mucho, ¿no?, con decir una cosa y hacer otra. Hablan de unidad, pero no nos dan la palabra. Hablan de unidad y de una nueva Asamblea Nacional, pero violan el procedimiento parlamentario al punto que ni siquiera esas observaciones, que no le ponga el nombre Revolución Ciudadana, póngale el nombre de expertos con los que construimos este texto, organizaciones sociales con las que construimos este texto, a abogados, expertos, etcétera, y para entregarle la mejor ley al país. Yo sé que ellos tienen los votos y yo estoy casi segura que van a aprobar el texto en los términos que ellos quieren, pero de eso no se trata de entregarle al país la mejor ley posible, y nosotros hicimos ese esfuerzo técnico para poder abonar a este proyecto que envió el presidente Daniel Noboa, pero vemos que de la parte del gobierno están absolutamente cerrados, no quieren dar oídos a escuchar estas propuestas de ideas, y realmente sí nos parece preocupante. Asambleísta, tengo 2 preguntas para darle paso a Jaime, espero que me las pueda responder, así sea de forma corta. Primero, la ministra de Economía, la señora Saray Moya, ha manifestado pues que tienen que hacer una revisión del presupuesto del Estado, que es un país petrolero, y se empieza a hablar de la reducción o de quitarle el subsidio al diésel. ¿Cómo cree usted que afectaría esto a la economía del país? Y la segunda pregunta, seguida se las hago las dos para que usted me las responda en el orden que crea pertinente. La señora Carolina Jaramillo, quien se ha estrenado como vocera del gobierno, dentro de su intervención, su primera intervención, manifestó que se hará una auditoría internacional a empresas como CENEL, SELEC y Petroecuador. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? Y bueno, ¿cómo no les va a faltar plata si se feriaron el presupuesto del Estado en bonos en campaña? Pero obvio que les va a faltar plata si decidieron justamente en los últimos días de campaña electoral entregar una serie de bonos. Ahora mismo no tengo el dato preciso y no quisiera errar en ello, pero llamó muchísimo la atención porque, bueno, coincidencias en política no existen. Entonces, claro que esa caja fiscal va a estar vacía si utilizan los recursos del Estado para fines que no corresponden. Claro que va a estar vacía la caja fiscal si cada vez y cuando entregan leyes a la Asamblea Nacional donde buscan perdonarse impuestos. Por supuesto que va a faltar plata. Aun cuando por la recaudación del IVA, por el incremento de estos 3 puntos, ha subido esos recursos, pero tampoco se ven reflejados en el bienestar de la gente. Esos recursos que debieron haber sido entregados para la seguridad, porque es lo que dijo el presidente Noboa, no lo digo yo, no lo dicen ustedes, él lo dijo. Vemos que no existen patrulleros suficientes, no existe policía suficiente, no existe equipamiento suficiente, y la mejor idea que se les ocurre es pedir donaciones. O sea, mañana abramos una página, ¿no? No recuerdo ahora mismo cómo se llaman estas páginas donde se hacen las donaciones en línea. PayPal. Pero bueno, creo que a eso nos... ¿Perdón? La página de PayPal. Eso. Abramos de algún mecanismo y entonces todos ponemos de $1 y veamos cómo nos va. Porque no son capaces de planificar los recursos que tiene el Estado y no son capaces de seguir, digamos, de colocar un rumbo en el país para que las distintas carteras de Estado puedan hacer su trabajo como corresponde. Entonces, mire, cualquier medida que diga la secretaria de Comunicación, la vocera de comunicación del gobierno o la ministra de Finanzas,
a mí me parece que tiene que ir enmarcado en un plan económico. Yo creo que, digamos, vamos a darle el beneficio de la duda al presidente de que este año y medio, entre que era nuevo en política, entre que no esperaba ganar, entre que era muy poco tiempo, bueno, ok, estamos hablando de un nuevo gobierno de 4 años. Al país tienen que entregarle un plan serio de seguridad, no el plan Fénix. Eso claramente no funcionó porque las cifras lo demuestran. Vivimos el trimestre más violento de toda la historia del país. Entonces, si ese plan no funcionó, ¿qué sí funciona? Las leyes son insuficientes. Él tiene que presentarle al país un plan de seguridad, así como tiene que presentarle al país un plan económico. ¿Cuál es la idea? ¿Seguirnos endeudando con el Fondo Monetario Internacional? ¿O de dónde va a conseguir los recursos que necesita el país para poder salir adelante y cubrir todos estos déficits que existen tanto en salud como en educación como en seguridad? Entonces me parece que estos anuncios hacen parte de una colcha de retazos que no tiene un norte y que no tiene una planificación. Y tal vez, ¿no? Yo escuchaba en la entrevista que dio la ministra de Economía, tal vez están pensando en una nueva reforma tributaria. Habrá que ver a qué sectores buscan tocar con esa reforma tributaria. A mí me parece bien. Yo creo que si estamos en un momento de crisis, es hora de que todos arrimemos el hombro y empecemos por estos grandes empresarios, los banqueros, por ejemplo, que han ganado y ganado y ganado en pandemia, en crisis de seguridad, en crisis energética, ellos siguen ganando. Bueno, que dejen de ganar un poquito y que le aporten al país. Pero mi sensación, al ser el presidente de la República parte de estos grandes grupos económicos, va a buscar cuidar esos intereses y tal vez si es que llegue a existir una reforma tributaria, va a ser golpeando nuevamente a las clases medias como pasó con el incremento del IVA. Así que más bien es esperar esos anuncios y hacerle un llamado al presidente de la República para que se tome en serio el cargo, para que se tome en serio ese compromiso de tener la banda presidencial, que no solamente es para la foto y el TikTok y el Instagram, sino que realmente responde a una responsabilidad y a un compromiso que debería tener con los ecuatorianos. Finalmente, asambleísta, hay un informe del INEC que determina que casi la mitad de los niños y niñas del Ecuador viven en la pobreza y casi el 20% de los niños sufren de desnutrición infantil. ¿Qué hacer para solucionar estos problemas? Creo que desde aquí debe empezar el gobierno si quiere mejorar el tema de la seguridad del país. Si no baja los niveles de pobreza, es imposible bajar los índices de inseguridad desde mi punto de vista. Me gustaría escuchar su respuesta usted como asambleísta y socióloga. Justamente yo esa noticia la vi porque fue publicada en el marco del Día del Niño. ¿Qué vamos a poder celebrar? Si nuestros guaguas están muriendo por desnutrición crónica infantil, si nuestros guaguas están muriendo por balas perdidas, de la inseguridad que vivimos en este momento. Y yo le digo una cosa, nosotros el año pasado fiscalizamos y a través de ese proceso de fiscalización logramos que los centros de desarrollo infantil no se cierren, que son programas que atienden a niños de entre 1 y 3 años, donde no solamente reciben el cuidado necesario para que sus madres puedan salir tranquilas a trabajar, sino que también reciben alimentación, reciben un control periódico por parte del Ministerio de Salud, y estos centros de desarrollo infantil existen a nivel nacional, pero da la casualidad que estos centros que deberían ser una prioridad para el Estado no tienen recursos. Las educadoras, de hecho, en la ciudad de Guayaquil denunciaron el año pasado que estuvieron hasta 10 meses trabajando sin un salario. Entonces el presidente de la República, insisto, prefiere, usar esos recursos en campaña política, en lugar de entregar esos recursos donde realmente tienen que ir. Las educadoras, insisto, estuvieron trabajando sin un salario. Y esos niños, en algunos casos se suspendió el servicio, pero, insisto, gracias a este proceso de fiscalización logramos que no se cierren totalmente estos centros, pero los padres de familia tuvieron que sacarse de donde no tienen, porque otro problema grave que tiene este país es el desempleo. Entonces los padres, las madres tuvieron que enviar la colación a sus hijos
sacándose de donde no tienen, cuando este servicio incluía también la alimentación, pero por falta de recursos que no envió el gobierno nacional, entonces esos guaguas estuvieron sin alimentación durante algunas semanas y yo creería incluso meses. Ahora esperemos a ver qué hace la señora vicepresidenta. Ella tiene a cargo entre las funciones el tema de la desnutrición crónica infantil. Veo cómo los medios, que ni siquiera son medios, a mí me cuesta mucho ver algunos portales en redes sociales y llamarlos medios de comunicación. La verdad es que me parece que sería un insulto más bien a los medios que realmente sí hacen periodismo. Pero veía algo así como nuestra vicepresidenta humilde que va en clase de turista, ¿cómo es? Clase económica en un avión. Bueno, a mí no me interesa si va en burro, si va en unicornio, si va en lo que sea que se movilice la vicepresidenta, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que trabaje por el país. Y si tiene una competencia tan importante como la competencia de velar por el bienestar de nuestros niños y nuestras niñas, pues bueno, esperamos que ahora sí haya resultados. Asambleísta, queremos agradecerle por el tiempo para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Más adelante seguiremos tratando otros temas de coyuntura legislativa. Muchísimas gracias, asambleísta. Muchísimas gracias. Un abrazo y un beso. Que estén bien. Gracias al asambleísta de la RC, Jairén Noriega, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo en su espacio Los Especialistas.